¿Qué tal, chicos? Buen día. Vamos a iniciar con el tema de esta semana, que tiene que ver con las fórmulas de perímetro y área. El tema es magnitudes y medidas, el contenido perímetro y área, y el propósito es calcular perímetro y área de cualquier polígono. Ahorita no vamos a ver resolución de problemas hasta que veamos figuras compuestas. Entonces vamos a hacer un repaso de lo que revisamos en la clase anterior. En la clase anterior ya vimos la justificación de esas fórmulas que están viendo en el pizarrón. Recordemos que el cuadrado se multiplica lado por lado, el rectángulo es base por altura, el triángulo es base por altura y lo dividimos entre 2, trapecio es base mayor más base menor por altura sobre 2, el rombo es diagonal mayor por diagonal menor entre 2 y el romboide es base por altura, y los polígonos de 5 o más lados es perímetro por apotema entre 2. Entonces ya revisamos esta parte. Vimos la justificación de estas fórmulas, de dónde salen estas fórmulas, y estuvimos revisando en clase que todas se relacionan con el rectángulo y que esta tiene que ver con el triángulo. Entonces, ya que revisamos estas fórmulas, vamos a hacer un repaso de cómo calculamos el área, por ejemplo, o el perímetro. Entonces, copien esto si es que no lo tienen de la clase anterior y vamos a aplicar estas fórmulas. Y para eso vamos a retomar una actividad que vimos de fracciones. Si recuerdan, esta actividad venían algunos retos que tenían que ver con área, con fracciones y decimales. Vamos a retomar esta actividad y vamos a explicar de qué forma se tenía que resolver. Entonces vamos a empezar a poner un ejemplo. Y vamos a empezar con un rectángulo. Yo ya conozco que para el área del rectángulo tengo que multiplicar base por la altura. Recuerden que ya no usamos x como porque vamos a ver ecuaciones de primer grado y esa x se va a convertir en una variable. Aquí vamos a poner que aquí mide, como no estoy usando centímetros ni metros, vamos a usar U como unidades. Entonces vamos a poner que es 12 unidades y aquí vamos a poner que es 8 unidades. Y entonces yo puedo calcular el área con esos datos. Sustituyo los datos en la fórmula. La base mide 12 unidades por la altura que mide 8 unidades. Realizo la operación. Es una multiplicación, 12 por 8, 16, llevamos una, 8 por una 8 y una 9, 96. El área es 96 unidades cuadradas. Ahora vamos a suponer que me piden perímetro. Perímetro es la suma de los 4 lados. Entonces tengo aquí, puedo poner L más L más L más L. Cuando veamos lenguaje algebraico, esto va a tomar otra interpretación. Por el momento puede quedar así. Y entonces sustituyo datos, 12 unidades más 8 unidades más, este también mide 12 unidades más este que también mide 8. Y entonces realizo la suma. 12 más 8 son 20. 12 más 8 son 20. Y 20 más 20, entonces, el perímetro es 40 unidades. Esa es la forma de utilizar estas fórmulas. Lo estamos viendo porque a algunos les generó dudas, sobre todo en el reto de las fracciones. Entonces ese es un primer ejemplo y vamos a pasar al reto de las fracciones. Quitamos esto.
En el reto de las fracciones teníamos tres figuras, un cuadrado, un triángulo y un trapecio. Entonces las vamos a poner ahí y voy a poner los datos que les puse en la hoja. Entonces teníamos un triángulo. Teníamos un cuadrado. Y teníamos un trapecio. Y en ese reto solo les pedí área, no les pedí perímetro. Y entonces vamos a empezar con el trapecio. Vamos a poner los datos. B mayúscula significa base mayor, entonces aquí decía 2 enteros, 3 quintos. Base menor, 1 entero, 1 cuarto. Altura 0.6. Esta que tenemos aquí, 0.6. Vamos con la fórmula. La fórmula dice que el área del trapecio es base mayor más base menor por altura sobre 2. Y entonces yo tengo que sumar base mayor más base menor. Voy a sustituir los datos. Base mayor es 2 enteros, 3 quintos, más base menor, 1 entero, 1 cuarto. Y eso lo voy a multiplicar por la altura, que es 0.6, y se divide sobre 2. Voy a ocupar este lado para hacer todas las operaciones del trapecio. Voy a poner este lado y vamos a hacer las operaciones. Entonces voy a sumar dos fracciones mixtas. 2 enteros, 3 quintos. 1 entero, 1 cuarto. Aquí existen varios procedimientos. Vamos a citar dos. Puedo convertir estas a número decimal y ya multiplicarlo por esta. El otro procedimiento es convertir la fracción impropia y hacer la suma de fracciones y multiplicarlo por el decimal. Entonces vamos por el segundo procedimiento. Recuerden que se multiplica y luego sumamos más. Y aquí también multiplicamos y sumamos. 5 por 2 son 10, más 3 son 13 quintos, más 4 por 1, 4, más 1, 5 cuartos. Busco un denominador común entre 5 y 4, que en este caso es 20. Quiere decir que a este 5 lo multiplico, a esta fracción 13 quintos, la voy a multiplicar por 4. Y a 5 cuartos la multiplico por 5 para que se conviertan en veinteavos y lo pueda sumar. Vimos este procedimiento, ¿recuerdan? Este procedimiento es sobre fracciones equivalentes. Y entonces multiplico 4 por 13, es 4 por 3 son 12, llevo 1, 4 por 1, 4 y 1, 5. 4 por 5, 20. Ahora la de abajo, 5 por 5, 25 y 5 por 4, 20. Entonces ya tienen el mismo denominador y ya las puedo sumar. Ya que tenemos esto, voy a borrar esta parte para continuar con el procedimiento. Anótenlo por favor. Entonces voy a sumar 52 veinteavos más 25 veinteavos. Recuerden que cuando tiene el mismo denominador solo sumo numeradores. 5 más 2 son 7 y 2 más 5 son 7. 77 veinteavos. Regreso a la fórmula que tengo ahí de color rojo. Nos queda área es igual a 77 veinteavos
por la altura, que son 0.6. Eso la puedo convertir en una fracción, se llama 6 décimos. Y entonces quedaría 6 sobre 10. Y eso lo divido entre 2. Multiplico 77 por 6. 6 por 7 son 42 y llevo 4. 6 por 7, 42. Y 4, 46. 462 sobre 20 por 10 son 200. Hasta aquí es la operación de arriba. Eso lo voy a dividir entre 2. Y entonces es como si tuviera esto. Entre 2. Y entonces ahora interviene la división de fracciones. Vamos a borrar esta operación. Y vamos de este lado. Quitamos esto para terminar de resolver. Y ahora interviene una división. Y cuando es la división, recuerdan que dijimos que el primer número se queda igual y el segundo se invierte. Usamos su inverso. Aquí hay un 1 y entonces es 2 sobre 1 y ahora quedaría 1 sobre 2 y se convierte en una multiplicación. Y entonces es 462 por 1, 462. 200 por 2, 400. Y entonces el resultado es 462 sobre 400. Y eso lo puedo simplificar. Vamos a hacer la división. Recuerden que el numerador va fuera de la casita y el denominador va dentro de la casita o galera. Hacemos la división, cabe una sola vez. Son 400 y me sobran 62. Entonces el área de ese trapecio es un entero 62 400avos. Recuerden que este es el entero, este es su numerador y este es el denominador. Por eso era un reto, porque implicaba varias operaciones que ya hemos visto. Espero que haya quedado un poco más claro. Si no, revísenlo, revisen el video y vuelvan a ver la explicación y lo vamos a seguir trabajando en clase en Meet para que pregunten sus dudas. Esta fracción recuerden que se puede simplificar. Por ejemplo, la mitad de 62 es 31, la mitad de 400 es 200 y así podemos seguir simplificando la fracción si es que podemos seguirla dividiendo por el mismo número. ¿Sí? Este es del trapecio. Vamos a pasar a las siguientes dos figuras. Las siguientes dos son un triángulo y un cuadrado. El triángulo tenía como medidas los siguientes números. Base es igual a un entero, un medio, y la altura 0.3. De la misma manera podemos trabajar con decimales o con fracciones. Sin embargo, como el tema tiene que ver con fracciones, en este momento este tema era multiplicación y división de fracciones, entonces vamos a trabajar con las fracciones, aunque recuerden que también pueden convertirlo en decimal. Ahorita vemos el triángulo como ejemplo. Entonces la altura del triángulo es, bueno, una de las alturas es esta, porque en realidad tiene 3. Entonces aquí podemos decir que esta es la que mide 0.3 y que la base, esta, es la que mide un entero, un medio. Cualquier lado del triángulo también puede ser su base. Eso ya lo veremos también cuando veamos construcción de las alturas en un triángulo. Entonces, fórmula del área del triángulo, base por altura dividido entre 2. Sustituyo los datos.
área es igual a 1 entero, 1 medio por 0.3 y eso lo divido sobre 2. Uso procedimiento 1, que es con fracciones. Y entonces esta la puedo convertir a fracción impropia, ya saben, multiplicando por más. Entonces 2 por 1, 2 más 1, 3 medios. Área es igual a 3 medios. Esta la convierto en fracción. 0.3 es 3 décimos. Este es el nombre de este número, es 3 décimos. Entonces es 3 sobre 10 dividido entre 2. Realizo operaciones. Es una multiplicación, entonces es directo, ¿recuerdan? Numerador por numerador, denominador por denominador. 3 por 3, 9. 10 por 2, 20. Y eso lo divido entre 2. Recuerden que aquí hay un 1. Y entonces, ahora realizamos el procedimiento de la división. Área es igual a 9 veinteavos. Pero ahora se va a convertir en una multiplicación porque en este voy a utilizar su inverso, que sería 1 medio. Y se convierte en multiplicación. Multiplico numerador por numerador y denominador por denominador. 9 por 1, 9. Y 20 por 2, 40. Y entonces el área es 9 cuarentavos, el área del triángulo. Ese es el procedimiento 1, que es con las fracciones. Ahora vamos a hacer el procedimiento número 2. Vamos a poner el 9 cuarentavos por aquí, porque vamos a hacer como una comprobación. Vamos al procedimiento número 2. Procedimiento número 2. Vamos a usar decimales. Decimales. Y entonces esta fracción la convierto a decimal. Hago la división, ya saben, el número, el denominador, el número que está abajo, va afuera. Adentro de la galera o casita va el numerador, que es el 1. No puede dividirlo, entonces agrego un 0, subo un punto y cabe 5 veces. 0.5. Ese 0.5 se lo sumo a mi entero. Y entonces quedaría área es igual a 1.5. Este es mi entero. Y este punto 5 representa un medio. 1.5 por 0.3 y lo divido sobre 2. Y entonces realizo operaciones. 1.5 por 0.3, 5 por 3 son 15, llevo 1, 3 por 1, 3 y 1, 4. Y tengo aquí dos decimales, 1, 2 decimales, aquí va el punto. Me quedaría punto 45. No tiene caso multiplicar el 0, porque nos va a dar 0 y al sumar va a ser el mismo número. Entonces quedaría punto 45 y eso lo divido entre 2. Punto 45 así, entre 2. O si está en la parte de abajo sobre 2, ya saben que este va fuera de la casita y el resultado va adentro. Tiene que ver con el mismo procedimiento cuando son fracciones. Si lo dejamos así, este número sería el denominador, ¿estamos de acuerdo? Y este el numerador, y entonces este va fuera de la casita y este va adentro y hago la división. Subo el punto en su lugar. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 4? Cabe 2 veces. Me sobran 0. Bajo el 5. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 5? Cabe otras 2 veces y bajo un 1. Bajo un 0 para terminar. Y me queda punto 225. Entonces en decimal es punto 225. ¿Para qué dejamos el 9 cuarentavos de este lado?
Vamos a ver si se acerca, si yo lo convierto en decimal, este número se acerca a este. Vamos a ver si coinciden un poco. Entonces ya sabemos que el número de abajo, el denominador, va afuera de la casita y va adentro el numerador. El 40 no cabe en el 9, por lo que tiene que agregar un 0 y subir un punto. Ahora el 40 cabe dos veces. 2 por 0, 0 para 0, 0. 4 por 2, 8 para 9, 1 y bajamos un 0. Ahora en el 100 cabe también dos veces. 2 por 0, 0 para 0, 0. 2 por 4, 8 para 10 son 2. Bajamos otro 0. Y el 40 en el 200 cabe 5 veces. 5 por 0, 0 y 5 por 4, 20. Veamos que también es punto 225. Entonces los dos resultados coinciden. 9/40 y punto 225 es el mismo número pero con diferente representación. Recuerdan que ya habíamos explicado esto. Estos números se llaman racionales. Una de sus representaciones es de esta forma, en fracción, que ustedes ya conocen, y su otra representación es en número decimal, que también ya conocen. Veamos cómo estos dos números en realidad es lo mismo. Entonces, si quieren trabajarlo en fracción para sacar área, está bien, y si quieren trabajarlo en decimal, también está bien. Con ambos procedimientos les va a salir el mismo resultado. Vamos a pasar ahora al cuadrado. Vamos a poner el cuadrado de este lado. Y el cuadrado tenía como medida, lado es igual a 3 enteros, un sexto. Entonces, de la misma forma, el área del cuadrado es lado por lado. Sustituyo. El lado es 3 enteros, un sexto, por 3 enteros, un sexto. Y entonces, otra vez, las convierto a fracción impropia. 6 por 3, 18. Y sumo el numerador más. Lo mismo aquí, por